Úrsula Castro y soy doctora en psicología clínica. Quizás algunos de ustedes se pregunten qué hace una persona con mi perfil hablando un poco de estos temas que son quizás, o más bien empresariales. La realidad es que hasta hace unos 4 años me dedicaba exclusivamente a lo que es la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, pero fue tras volver a Perú, después de muchos años de vivir fuera, que acepté el desafío de evaluar unos candidatos para ocupar una posición en un laboratorio farmacéutico, que entendimos que evaluar al candidato detrás del CV le daba un valor adicional a las evaluaciones y fue así como nació Integrando Talento Humano Consultores. Me imagino que de los que están aquí muchos trabajan en temas de selección o supongo que en áreas de recursos humanos y entenderán que se habrán dado cuenta que fichar a un candidato adecuado es una labor sumamente complicada. De hecho, los datos indican que casi el 45% de los candidatos seleccionados por una empresa van a fracasar en los próximos 18 meses y la mayoría de estos lo harán a consecuencia de las competencias más blandas o de falta de inteligencia emocional. Es difícil para un candidato conseguir la empresa ideal, como lo es para una empresa conseguir a un candidato que cumpla las características, que cumpla con el perfil técnico y con las características y competencias blandas que requiere la posición, ¿no? Esto es una situación parecida a la de encontrar pareja, ¿no? En ambas situaciones, ¿no? Encontrar a la pareja ideal y tener compatibilidad con el candidato incrementará las posibilidades de que el candidato pueda dar lo mejor de sí y optimizar sus fortalezas para que la empresa a su vez consiga los objetivos. Hay determinadas características que tienen que ver con las competencias blandas que van a ir siendo gradualmente más importantes a medida que la persona va ascendiendo en posición. Es decir, las posiciones de mayor liderazgo requieren menos perfil técnico y más habilidades que tienen que ver con las competencias blandas tipo liderazgo, trabajo en equipo, etc. De hecho, algunos estudios interesantes nos indican que a mayor seniority, mayor importancia de las competencias emocionales, ¿no? Y la combinación de la experiencia con la inteligencia emocional va a dar pie a mejores resultados, incluso en áreas de ventas. Hay datos y estudios que indican que las ventas se incrementan en un 40 a un 60% y a diferencia, la inteligencia emocional, a diferencia del coeficiente intelectual, digamos, es algo que se puede desarrollar. Vivimos todavía en un mundo en el que evalúa mucho las competencias de las personas en términos cuantitativos. De hecho, ¿quiénes de aquí son padres? Levanten la mano quienes son padres. Bueno, seguramente como todos los que somos padres estamos acostumbrados, ¿no?, a premiar a nuestros hijos cuando sacan una buena nota o cuando han sacado un resultado sobresaliente y pocas veces premiamos o reforzamos comportamientos tipo cuando juegan con un compañero, cuando es un buen trabajo en equipo o cuando a pesar de haber suspendido en un examen han invertido muchísimo tiempo, esfuerzo, constancia y perseverancia, ¿no?, en una tarea determinada. Y cuando son precisamente estas características y estas competencias las que realmente le van a abrir la puerta, ¿no?, a el crecimiento y al desarrollo profesional. Esa es la diferencia, digamos, lo que hace, digamos, a las personas emocionalmente mucho más capaces cuando se pueden desarrollar en este sentido en una empresa. Si ponemos en una balanza, ¿no?, podremos determinar un dato interesante, ¿no? Para la mayoría de posiciones, digamos, se requiere un IQ intelectual, digamos, que fluctúa entre el 110 y el 120%. Se calcula que casi el 90% de los candidatos entrevistados o los CVs que recibimos cumplen con esa parte técnica. Y lo que va a marcar realmente la diferencia van a ser realmente las competencias emocionales. Si bien el IQ es muy importante en la etapa escolar o en la etapa universitaria, de hecho el sacar notas por encima de un perfil determinado te permite incluso el acceso directo a la universidad, pero cuando estamos delante de una consultora que está en busca de una posición determinada o cuando entramos a una empresa, nadie nos va a preguntar la nota que nos sacamos en matemáticas o en lenguaje. Realmente lo más importante es que sepamos expresarnos, las habilidades de comunicación, etcétera, ¿no? Hablemos un poquito de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Hace unos años se acuñó este término. Daniel Goleman fue el primero que empezó a hablar de inteligencia
emocional como un constructo básico e importante, ¿no? Como que formaba parte de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia emocional? Hay 4 conceptos básicos de la inteligencia emocional. Una es la autoconciencia, es decir, la capacidad de reconocer e identificar mis propias emociones. Vivimos también en un mundo en que sobre todo la población masculina no está muy acostumbrada a hablar de sus emociones, a identificarlas. Es de hecho un poco un tema tabú, es un tema que quizás más hacemos las mujeres, ¿no? Pero el ser capaz de reconocer lo que sentimos y lo que nos gusta en un momento determinado nos permite autoevaluarnos mejor, ser mucho más abiertos al feedback y nos va a aportar mucho más seguridad en nosotros mismos, ¿no? Eso además nos va a permitir tener mucho más conciencia social, es decir, poder hacer lo mismo con los demás, identificar un poco de lo que es capaz de hacer el otro. Si yo sé cuáles son mis debilidades, o voy a ser capaz de delegar, ¿no? Etcétera. ¿No? Son constructos de la inteligencia emocional que a nivel laboral van a tener un efecto de desarrollo de competencias blandas que van a ser básicas y fundamentales. Luego está el autocontrol, que es una competencia básica, es decir, la capacidad no solamente de reconocer lo que sentimos, sino de manejar nuestras emociones enemigas, ¿no? Y convertirlas en emociones amigas. Ahora vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Y si soy capaz de controlar mis propias emociones, de manejar el estrés, de reaccionar en frío, ¿no? Voy a poder identificar, ¿no? Las competencias sociales que me permitan acercarme de manera adecuada a los demás, que me permitan tener buenas relaciones con los demás. Todos sabemos, puede que todos sepamos lo que tenemos que decirle a una persona en un ambiente laboral en un momento determinado, pero pocos saben cómo hacerlo, el momento de hacerlo, etcétera. Eso es lo que hace a una persona competente y a una persona con habilidades sociales. Vamos a hablar un poquito más de las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones son experiencias personales únicas, no todos tenemos las mismas, no todos manejamos los mismos baremos, digamos, y son experiencias que se componen de tres aspectos básicos. Por un lado, los pensamientos, por otro lado, la experiencia emocional que esos pensamientos me conllevan, y por otro lado, una parte conductual. Esto es interesante porque tanto la parte de pensamientos como la parte emocional, que además tiene un correlato fisiológico, y lo que hacemos está directamente relacionado, ¿no? Ustedes, si hacemos una pregunta así en general de las emociones y seleccionáramos, por ejemplo, alguna de ellas, ¿no? La ansiedad, por ejemplo. Hablábamos antes de emociones amigas o enemigas. ¿La ansiedad dirían ustedes que es una emoción amiga o enemiga? Enemiga, no sé yo, depende quizás de la intensidad con la que la sentimos. Una dosis de ansiedad, que podríamos llamarle preocupación, es una ansiedad que nos va a motivar, va a ser absolutamente funcional, va a hacer que yo me prepare para un proyecto, que sea capaz de dar de manera exitosa una capacitación, que sea capaz de llevar a cabo un proyecto determinado, de manejar de manera adecuada el estrés y la presión, de conseguir las cosas dentro de tiempos determinados. Una dosis de ansiedad es buena. ¿Qué pasa con el miedo, por ejemplo? ¿El miedo qué sería? ¿Una emoción amiga o enemiga? Enemiga. Depende, y si estoy por la calle, ¿y qué pasaría, por ejemplo, de un soldado que va a la guerra, cual Rambo, sin miedo? ¿Cuáles serían las posibilidades de supervivencia? Un poco bajas, porque el miedo, aunque pueda parecer una emoción negativa en un momento determinado, ¿no? Es una emoción que me permite adaptarme a las circunstancias, es decir, el miedo me va a permitir estar alerta, tomar mis precauciones, estar atenta a todas las variables distractoras que puedan suponer el enemigo, etcétera. Entonces, resulta que una emoción que puede parecer negativa puede convertirse incluso en una emoción amiga en un momento determinado porque nos permite actuar de manera funcional. Sin embargo, si ese miedo se hace intenso y se convierte en pánico y yo no soy capaz de emitir ni de moverme ni nada, posiblemente esa emoción se convertirá en una emoción enemiga. Entonces, todo depende un poco de la intensidad de las emociones. Veamos un poco lo que pasa con un término famoso que acuñó Daniel Goleman para explicar un poco el componente neurológico de la emoción en caliente, que además se ha demostrado es una de las principales razones del descarrilamiento de los altos ejecutivos en los ámbitos laborales, digamos, ¿no? Seguramente todos aquí hemos sido víctimas de la activación de la amígdala de Hijack. ¿Esto qué significa? Significa cuando
la corteza cerebral es totalmente anulada por la amígdala. La corteza cerebral es la parte del cerebro que controla toda la parte de pensamiento lógico, análisis, estrategia y reflexión, digamos, ¿no? La amígdala es la que controla la parte emocional. Entonces, cuando la amígdala bloquea el funcionamiento de la corteza, es cuando somos víctimas de una activación de la amígdala de Hayek. Y esto no puede ocurrir todos los días. Pues, ¿cuál es el desencadenante? El desencadenante puede ser desde un mail de mi jefe hasta un mensaje por WhatsApp, una situación del tráfico a la que todos estamos expuestos. ¿Alguna vez no le han gritado a un desconocido o han hecho algo de lo que inmediatamente se han arrepentido? Esa es una de las características, ¿no? Generalmente es algo que hacemos en una emoción, bajo el gobierno de una emoción en caliente y que luego a los pocos segundos produce una sensación de arrepentimiento y además no solamente eso, sino que luego me quedo como unas horas y hasta unos días con una especie de, como que de resaca emocional, ¿no? Que tiene que ver con evaluar un poco las consecuencias negativas que ha tenido mi comportamiento, incluso en distintas áreas, ¿no? No sé si podemos activar aquí un vídeo. Bueno, lo haré yo. Porque yo creo que todos hemos sido víctimas de esto, hasta los líderes más admirados, ¿no? Ay, no se puede. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde está? No se puede, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y vamos a sacar un vídeo en el que salían así algunas imágenes de líderes y de personajes que se supone deberían de ser modelo, ¿no? Y en situaciones donde la activación de la amígdala de Hayek se pone en evidencia. Por ejemplo, ese famoso mordisco del jugador de fútbol, Suárez creo que era. Sí, Suárez. O, por ejemplo, los políticos. Hemos visto una trifulca ahí en el Congreso y en el Parlamento peleándose a las manos, insultándose, ¿no? A PPK con sus meteduras de pata, a Keiko tirando el teléfono. Yo creo que el vídeo era una representación un poquito de todo esto. Bueno, vamos a ver. Lo bueno de todo esto es que la prevención de la activación de la amígdala de Hayek se puede trabajar. Las personas emocionalmente inteligentes son personas que son capaces de identificar los momentos previos a que esto se active. Porque una vez que eso se activa, ya no hay nada que hacer, ¿no? Hablemos un poquito de personalidad. Nosotros, integrando Talento Humano 360, una de nuestras características diferenciales es conocer al candidato más allá del CV. Si habláramos un poco de la personalidad, podríamos decir que esta se divide en 4 aspectos básicos. Un lado libre, que es el lado que todo el mundo conoce, es mi lado que yo no escondo y que muestro abiertamente a los demás. Por ejemplo, una persona extrovertida que tiene habilidades para relacionarse con los demás, que tiene capacidad para hablar en público, que es abierto, amigable, posiblemente se muestre tal cual y las personas que le conocen de esa manera. Está la parte desconocida, que es esas reacciones que tendremos en un momento que todavía no hemos vivido y que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, si ahora mismo en un tsunami, ¿no? Ninguno de ustedes sabe cómo va a reaccionar en una situación así. Es algo desconocido. A lo mejor en una situación así le sale un lado de superviviente o héroe, ¿no? Pero es un lado desconocido, ¿no? Luego viene un lado oscuro que tiene que ver con características mías, ¿no? De mi forma de hacer las cosas, mis inclinaciones, mis gustos, ¿no? De las que no me siento muy orgullosa y que no muestro a primeras, ¿no? A alguien que recién conozco, porque es algo que no me hace sentir muy orgulloso, digamos, ¿no? Y luego viene la parte ciega, que es una parte que muchas empresas evalúan a través de estas famosas evaluaciones 360, ¿no? Que lo que hacen es darle un feedback al candidato o a la persona sobre determinadas áreas de desarrollo y que puede causar una situación incómoda, ¿no? A una persona que se creía un buen líder, que tenía llegada con la gente de su equipo y luego se ha dado cuenta en el feedback que ha recibido a través de la gente de su equipo, de su jefe, que eso no le está llegando a la gente. Las personas que tienen inteligencia emocional son capaces de recibir abiertamente este feedback, ¿no? De entender que si posiblemente la totalidad de las personas con las que él trabaja le están diciendo que es un jefe autoritario, algo de eso sea absolutamente cierto, ¿no? ¿Qué son capaces de hacer las personas que son emocionalmente inteligentes? Las personas que son capaces tienen espacios de reflexión en donde se preguntan si funcionó bien lo que hice, cómo me siento con el resultado, si finalmente lo hice bien, cuáles fueron las consecuencias, podría haberlo hecho distinto, porque en todas las situaciones y en todos los proyectos siempre podríamos haber hecho algo mejor, y eso
me permite además aprendizajes que puedan mejorar mi eficacia, digamos. El desenlace hubiera sido mejor, si hubiera sido distinto, etc. ¿Cómo evaluamos a los candidatos para llegar a su lado más profundo y a entender un poquito a la persona detrás del CV? Bueno, uno de los aspectos que hacemos, que es muy importante, es analizar un poco lo que es la línea de vida de la persona. ¿Qué significa esto? Hay determinados momentos en la vida de la persona que son momentos históricos. ¿Y por qué le llamamos históricos? Son históricos porque uno ya nunca vuelve a ser el mismo después de algo que ocurrió, ¿no? Y esos acontecimientos o situaciones van a determinar, nos van a permitir evaluar y entender efectivamente la prioridad de las motivaciones, ¿no?, de la persona, nos van a permitir entender los recursos emocionales con los que pudo hacer frente a una situación de estrés, los roles asumidos en su familia, si es el líder, si es el paño de lágrimas, si es ¿no?, un poco, y nos van a dar pistas muy interesantes sobre su perfil de personalidad, ¿no? Las situaciones vitales estresantes no son las mismas para todos, cada uno tiene un esquema, ¿no?, de valores y una escala de valores que hace que le demos un valor importante a un estresor y menos a otro, ¿no? Por eso la línea de vida de las personas nunca es el mismo y es lo que nos convierte en personas únicas y especiales, ¿no? Hablando un poquito de la línea de vida, cuando hablamos un poquito de la línea de vida, también hablamos un poco de las cosas que para la persona han sido especialmente importantes en su vida, ¿no? De las personas que le han generado pasión, de las situaciones en las que la persona ha podido disfrutar, de las situaciones que han supuesto un estrés importante para ella. Por eso también es bien importante conocer un poco la estructura familiar, la situación en la que se encuentra el candidato en el momento que va a ser evaluado. No es lo mismo un chico que está soltero, que no tiene ningún compromiso, a una mujer que tiene ya 2 responsabilidades, porque tiene 2 hijos, ¿no?, que alimentar, que es madre soltera. Eso también hablará mucho de los recursos de la persona, es decir, una madre soltera que ha sacado adelante a sus hijos, que ha trabajado desde que tiene 18 años, nos dirá un montón también de las competencias y fortalezas laborales, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta, además de la preparación académica, de los sucesos vitales estresantes, de las diferencias generacionales, que son una realidad y que son todo un tema aparte. Tenemos los baby boomers, ¿no?, que son las personas que tienen son mayores de 50, que ocupan posiciones estratégicas en muchas de las empresas, pero que son personas que tienen un perfil determinado, que tienden a establecer relaciones ya un poquito más verticales con la gente, son más de papel, de horarios, ¿no?, pero tienen mucha sabiduría y mucha experiencia que aportar. Luego está la generación XY, que fluctúa entre los 35 y los 55 años, en donde buscamos ya un poquito más de estabilidad, ya no tenemos tantas ambiciones laborales, lo que queremos es mantenernos en cierta zona de confort, ¿no? Y luego ya están los millennials estos, que son los chicos que han nacido con la tecnología, ¿no?, y que van a 1000, son súper dinámicos, rápidos, ¿no?, que valoran, que a las 5:30 de la tarde se van a su casa, que valoran muchísimo su tiempo personal, ¿no?, y que también son más inestables a nivel laboral. Es gente que se cambia mucho de posición cuando se aburre, ¿no? Y la realidad es que convivimos con estas 3 generaciones y el mayor desafío de los líderes de hoy es poder entender y comprender los desafíos de cada una de estas generaciones, porque casi todas las empresas tienen a estas 3 generaciones en sus planillas, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que las consultoras, como integrando Talento Humano 360, nosotros lo que intentamos es convertirnos en socios estratégicos de las empresas y que la empresa se dedique a su core business y deje en manos de los especialistas la evaluación de sus candidatos, ¿no? La idea es que la empresa pueda realizar un levantamiento de la información que nos permita entender bien la posición, los desafíos de la posición, cuáles van a ser las aristas importantes, un poco que de las funciones que esta persona va a tener que desempeñar, a quién le va a reportar, hablar con el reporte directo, entender un poco el perfil de personalidad de esta persona a la que va a reportar. La idea es un poco que el candidato y la empresa haga química, que eso es básico para que la cosa funcione bien. Como decíamos antes, esto es como las relaciones de pareja, y como en las relaciones de pareja hay relaciones de dependencia, relaciones basadas en el miedo y relaciones que son
tóxicas, que son que a veces por mantener a un candidato en una posición determinada, porque lo necesito, porque me hace determinadas actividades operativas, no prescindo de él porque me da miedo, ¿no? Cambiar y salir de mi zona de confort, pero lo único que hacemos con eso es intoxicar la empresa, el clima laboral y sabotear un poco los objetivos de la organización. Uno de los aspectos fundamentales, y yo creo que en esto todos coincidimos, es la revisión del CV. O sea, es el punto de partida, es un factor importantísimo y es el factor de entrada para empezar el proceso. Pero la realidad también es que el 50% de los CVs, aunque parezca mentira, contienen información incorrecta, inexacta o no fiable, ¿no? Lo mismo pasa con las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas pueden ser un complemento interesante para la evaluación, ¿no? Pero las pruebas psicométricas, que hoy en día muchas de ellas son online, ¿no? Por un lado no miden la inteligencia emocional, porque eso no se mide en términos cuantitativos, digamos, ¿no? Y son fácilmente manipulados, ¿no? Es decir, si a un candidato le mandamos una prueba y el candidato contesta 5 días después, esa prueba ya no es fiable, ¿no? Ahora, si el candidato contesta rápido, hay variables que nos hacen entender un poco no solamente el perfil del candidato, de si está motivado o no, sino también la posibilidad de considerar esto como un dato fiable, digamos, ¿no? Luego, un aspecto importantísimo e interesante un poco de la evaluación del candidato tiene que ver con las referencias laborales. Esta va a ser la prueba de realidad que nos va a indicar qué tan capaz un candidato ha sido de desempeñar sus funciones en la cancha, ¿no? Entonces, esto también nos va a permitir señalar y detectar todas las incongruencias, ¿no?, de su CV. Es decir, si el candidato me dice, por ejemplo, o la candidata me dice que ha participado en un proyecto y ha sido, ¿no?, un eje principal en una situación determinada, también se puede preguntar eso a la persona a quien le estamos haciendo las referencias, a la persona que nos está dando referencias, perdón, ¿no? Entonces, por eso es importante intentar contactar a más referentes y si podemos buscar referencias alternativas, ¿no?, referencias que el candidato no nos ha dado, mucho mejor todavía. Entonces, la idea es que hagamos una especie de evaluación 360 que nos permita, ¿no?, saber qué también se ha desempeñado esta persona a nivel su jefe, proveedores, dependiendo de la posición, proveedores y colegas, clientes y subordinados, ¿ok? Normalmente las entrevistas se hacen por teléfono y cada posición se evalúa de manera distinta en el sentido de que se hace un protocolo específico de qué preguntar, de qué es lo que nos interesa saber a través de el teléfono, salvo que la persona viva fuera. En ese caso se hace a través de los correos electrónicos. También es importante que cuando evaluemos una competencia determinada y queramos determinar un poco las competencias blandas o la parte, digamos, emocional que tiene que ver con una competencia determinada, entendamos que no todas las posiciones son las mismas. Es decir, a mí me interesa, para un jefe de informática y a un asistente de planillas, los dos tienen que tener adaptación al cambio, pero sin embargo, con el jefe de informática lo que me interesa es que sea flexible, que sea capaz de adaptarse a los requerimientos y que tenga un buen manejo de situaciones inesperadas. Sin embargo, con el asistente de planillas me interesará que sea una persona que tenga orientación al negocio, que sepa si en un momento dado puede escalar o saltarse una posición para pedir o hacer un requerimiento porque la planilla no se va a poder pagar a fin de mes, ¿no? Entonces son competencias que aunque sean las mismas se evalúan de manera distinta de acuerdo a las posiciones. Lo mismo pasa con posiciones como estas dos, por ejemplo, ¿no? En definitiva, creo que durante los procesos de evaluación está claro que vamos a seguir revisando los CVs, vamos a seguir entrevistando por competencias y vamos a seguir enviando pruebas psicométricas y pasando referencias laborales, pero lo más importante es conocer al candidato detrás del CV. Muchísimas gracias.